Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de las personas mayores en la nueva Constitución. Este programa busca informar sobre el proceso constituyente desde la mirada de las personas mayores. Las personas mayores en la nueva Constitución es una producción de Fundación Gerosum y con la colaboración de Ahora Nos Toca Participar, proyecto que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea. Dejamos con ustedes al conductor de este capítulo, Patricio Saldívar Díaz. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Las personas mayores en la nueva Constitución. Saludamos a quienes nos escuchan a lo largo de nuestro territorio y maritorio, de norte a sur y de cordillera a mar. Este programa busca informar a la comunidad sobre el proceso constituyente desde la mirada de las personas mayores. Las personas mayores en la nueva Constitución es una producción de Fundación Gerosum y con la colaboración de Ahora Nos Toca Participar, proyecto que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea. Saludamos especialmente a quienes sintonizan este programa a nivel territorial, en Radio Conexión en Los Vilos y en Radio Bajay en todo el Gualmapu, y también a quienes nos están escuchando a través del mundo digital, en nuestro podcast, a través de Spotify, donde nos encuentran como Las personas mayores en la nueva Constitución. Hoy tenemos nuestro primer capítulo y dos grandes invitados. Vamos a partir presentando a una gran amiga de Gerosum. Ella es Jimena Bogavir, destacada periodista nacional, fundadora de la Casa de la Paz y actualmente directora de Travesía 100. Jimena es parte de Voces Mayores y también de la articulación por un Chile para todas las edades. Querida Jimena, bienvenida con nosotros a nuestro programa. Un honor estar aquí, Patricio. Muchas gracias. Y este programa es intergeneracional. Nuestro invitado intergeneracional es el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, quien es médico de profesión, pertenece al colectivo Independientes No Neutrales, representa el distrito 26 de la región de Los Lagos. Bienvenido, Gaspar, y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. La verdad tenemos mucho que hablar, muchísimo que actualizar y dudas que resolver, así que estamos disponibles para eso. Esa es la idea, que este programa lo tengamos de la voz de los protagonistas. Quiero partir aquí preguntándole a Jimena para que nos enteremos un poquito con respecto a su experiencia, su historia. Cuéntanos, Jimena, ¿cómo ha sido tu experiencia en relación a los últimos procesos constituyentes y en especial, ¿cierto?, al proceso actual, este momento histórico que estamos viviendo con la Convención Constitucional? Bueno, la verdad es que a mí me tocó ser parte y votar en la Constitución del 80, en que ahí cero debate, sin darnos cuenta cuáles eran las implicancias que iba a tener ese texto, simplemente porque no se abrió, se fue entre cuatro paredes, como se dice. Y lo que yo nunca me di cuenta, y yo creo que para nadie era tan evidente, que nos iba a hacer tanto daño básicamente porque se nos iba a instalar el individualismo como sociedad. Un pensamiento tan perverso como yo me salvo solo. Se fue perdiendo a raíz de todo ese articulado el concepto de comunidad, la necesidad de un tejido social, el valor de lo comunitario y bueno, yo creo que ese es un daño irreparable y que yo creo que de alguna manera el actual proceso está ayudando a resolver, ¿no es cierto?, a superarlo. Porque nosotros como chilenos siempre fuimos un país ejemplar en cuanto a nuestra cultura cívica, a nuestro comportamiento social. Y hoy día vemos que eso hoy día hay que reconstruirlo. Y por otro lado han surgido tantas buenas iniciativas como ahora que nos toca participar, que es parte de este programa, o también lo que hicieron la Universidad Católica, la Universidad de Chile con Tenemos que hablar de Chile, que contó con más de 100.000 personas que participaron. Yo soy muy hincha de estos cabildos autogestionados en que la gente no espera que la organicen, sino que se autoconvoca y hablan sobre cómo debe ser la participación, cómo debe ser la nueva Constitución y qué es lo que yo siento que tiene que estar ahí. Porque cuando uno participa, aprende, sobre todo cosas como media abstracta como una nueva Constitución, escucho a otros opinar diferente y con eso completo mi percepción de la realidad, pero sobre todo valoro y me apropio y apoyo, porque yo entendí que yo puse un granito de arena para que eso fuera posible. Entonces por eso yo soy una hincha irremediable de este proceso y quiero que lleguemos viento en popa hacia la prueba.
Qué interesante lo que nos menciona Jimena, ¿cierto? Y qué importante es también ver la historia, ¿cierto? Y situarnos hoy día en un momento de colaboración y de hacernos parte de. Ahora me gustaría saber la experiencia de Gaspar. En tu caso, cuéntanos un poquito, Gaspar, ¿qué te motivó a ser parte de este momento histórico? ¿Pensaste alguna vez estar escribiendo una nueva constitución y además, ¿cierto?, estar en la vicepresidencia? Bueno, la verdad es que jamás me lo imaginé. Mi último cargo de elección popular fue la vicepresidencia de la presidencia de cuarto medio. Ese fue mi último cargo, digamos, que alguien me eligió. Y después me fui a trabajar como médico a zonas rurales y aisladas del sur de Chile, en la región de los lagos, justo enfrente de la isla de Chiloé, en lo que se conoce como provincia de Palena. Antes le llamaban Chiloé continental a algunos. Y ahí está la parte norte de la carretera austral, en las comunas de Gualeguay, Chaitén, Palena, Futalufú. Y este lugar lo hice en mi casa, empecé a desarrollar mi vida laboral, profesional. Llevo ya casi 8 años viviendo allí y este lugar de alguna manera me adoptó. Y me adoptó con tanto cariño que hoy día me envío aquí a representarlo para tratar de representar su voz en la escritura del texto constitucional. Y yo creo que lo que me trajo a este espacio fue un poco el descubrir en la práctica esto que me habían enseñado en la universidad. En la universidad hay una cuestión que se llama determinantes sociales de la salud. Y lo que quiere decir esto es que la salud depende del contexto social en que vive el individuo, de la edad, del sexo, de la religión, del acceso al agua, de la educación. Yo siempre pongo como ejemplo, si hubiera una persona que vive al lado de un hospital que tiene las máximas tecnologías, los mejores doctores, los mejores laboratorios, los mejores remedios y que además no hay lista de espera, tú entras y te atienden de inmediato. Si esta persona vive en una casa donde no hay agua, no hay saneamiento, hay violencia, no hay educación, no hay acceso, digamos, a nada, hay discriminación, violencia de género, abuso de drogas, en una sociedad además que tiene leyes que la restringen en caso de que sea mujer, por ejemplo, que le impide avanzar, o sea, condiciones laborales muy precarias, esa persona va a tener una muy mala salud, aunque tenga acceso a este mejor hospital del mundo. Entonces esa concepción de que la salud depende de las condiciones de vida en que las personas nacen, crecen, trabajan y se desarrollan, es lo que me motivó como médico interesado en trabajar por la salud de las personas, comprender que la cancha de la salud no se juega dentro del box y aprovechar este proceso constituyente, ¿cierto?, para salir del box y poder entrar a contribuir con mi visión y mi conocimiento para este proceso. Así que, de hecho, profesionales de la salud somos pocos en este proceso constituyente. Somos solamente 2 médicos, somos 3 personas con formación en salud pública, me refiero a formación de posgrado. Así que de alguna manera creo que hemos podido ayudar a incorporar una visión que muchas veces desde otros mundos, como desde el mundo del derecho, no está tan presente. Así que muy contento de estar aquí. Bueno, una vez estando aquí, menos pensé que iba a ser vicepresidente. Además, entre tantas personas con tanta experiencia política, ex ministros, ex diputados, ex senadores, personas con mucha cancha en términos de movimientos sociales. Entonces, bueno, pero así fue, se fueron dando las cosas y cuando hubo que elegir a alguien, mi nombre fue un nombre de consenso y aquí estoy para darlo todo y mi rol, yo diría, en esta segunda parte ha sido principalmente el rol de organizar los tiempos. Yo creo que ese ha sido el rol que he jugado yo. La presidenta ha tenido unos roles en relación a la consulta indígena, a unas cuestiones de comunicación y de plata. Yo creo que yo estaba más bien, mi trabajo ha sido principalmente organizar los tiempos. ¿Qué materias vamos a ver cada día? ¿Cómo vamos a hacer los plenos? ¿Cómo va a ser la discusión en las comisiones? Una cosa más bien organizativa para permitir llegar en tiempo y forma a la fecha final. Y por eso en mi oficina tengo un calendario grande, escolar, digamos, así, que me hice es como un scotch azul, me hice los meses, ¿cierto?, con los días, y en cada día tengo un post-it de qué corresponde ver cada día, y voy contando muy organizadamente, porque el tiempo probablemente es el principal desafío de este proceso constituyente. Interesante lo que nos cuenta, sobre todo desde esta mirada, ¿cierto?, de los determinantes sociales y de la salud, que nos parece fundamental también para tener perspectiva sobre lo que ocurre hoy, ¿cierto? Y también en relación a esto de tu organización en el proceso constituyente. Y queremos escuchar de ti, de primera voz también, en qué va el proceso constituyente y qué viene también en los próximos meses, entendiendo que este programa está siendo escuchado en distintos territorios y lo que necesitamos hoy día es información. Así que cuéntanos un poquito, actualízanos de primera voz.
Bueno, en términos generales, el proceso constituyente podríamos decir que tiene 3 etapas, completo, si uno tuviera que pensar el mono completo. La primera etapa es la etapa crítica, ¿cierto?, en que la convención se instaló e hizo un reglamento. Este reglamento lo hizo para poder organizar cómo iba a ser la pega. Se van a dividir en comisiones, van a hacer tantas cosas, qué sé yo. Después de que hicimos la primera parte, viene la segunda parte, que es la parte en la que estamos ahora. La segunda parte es la parte donde se ingresan propuestas de norma, se tramitan y se votan. Y así es como llegaron alrededor de 1.400 iniciativas de norma. Muchas hablan de salud, muchas otras de educación, otras de agua, y lo que hacemos es ir juntándolas, discutiendo, hablando con personas que vienen a exponer. Algunas de estas propuestas vienen de la ciudadanía, otras vienen porque juntaron firmas, otras vienen de los propios constituyentes. Entonces juntamos todas estas normas y las vamos votando. Y las normas que logran 103 votos, que es un número muy alto porque somos 154 convencionales, es decir, muchísimo más que la mitad. Cuando una norma logra muchísimo más que la mitad de los votos, esa norma pasa a ser una norma aprobada, que es parte de lo que podríamos llamar el borrador de la nueva Constitución. Nos queda un mes y un poco más para seguir aprobando normas que van a ser parte de este borrador de la nueva Constitución. Y ahí finalizará la segunda parte. Va a ser a mediados de mayo. Y de la mitad de mayo hacia adelante viene la tercera y última parte, que es la parte, Patricio, donde nosotros vamos a tomar todos estos artículos que ya han sido aprobados y los vamos a ordenar. Y ese orden, para que quede bien en términos jurídicos y técnicos, es un orden que tiene que ser armónico. Y es por esto que la última parte es la parte que se llama armonización, donde vamos a tomar este borrador, vamos a poner un artículo arriba, otro abajo, personas expertas en lenguaje nos van a ayudar a ver qué palabra es mejor usar, dónde es mejor poner la coma. Otras personas expertas quizás en orden lógico nos van a ayudar a ver de qué orden moverlo, sin modificar sustancialmente o sin modificar el espíritu o la sustancia de las normas que fueron aprobadas. Entonces, en este último proceso de armonización, vamos a ordenar el texto y a finales de junio y antes del 4 de julio, los primeros días de julio, vamos a entregar al presidente Gabriel Boric la propuesta de texto constitucional y él llamará un plebiscito que se realizará 2 meses después, es decir, el 4 de septiembre. Y allí las personas podrán decidir si aprueban este texto constitucional, y por eso esos 2 meses son muy clave en poder informarle a las personas qué es lo que está contenido en este texto constitucional para que las personas puedan tomar su decisión. Hemos dicho muchas veces que dar información que no es correcta o información que no es precisa es un atentado contra la libertad que tienen las personas de decidir. Porque si queremos que las personas decidan realmente, si quieren aprobar este texto constitucional, es necesario que lo conozcan. Y es por eso que los próximos meses vamos a desplegarnos a informarle a las personas qué es lo que contiene este texto para que cada una pueda definir si desea apoyarlo o no. Muchas gracias, Gaspar. Es incluso emocionante escuchar, ¿cierto?, también lo que viene para quienes hemos estado aquí participando en este proceso. Con Jimena hemos estado siguiendo de cerca, muy involucrados también en el proceso, sobre todo en la defensa y el reconocimiento constitucional de los derechos de las personas mayores. Jimena, la participación de la sociedad civil ha sido clave, ¿cierto?, en este proceso constituyente, y tú también lo mencionaste al principio. Desde esta perspectiva, ¿cómo ves tú la participación de las personas en este proceso y en lo que viene? Bueno, yo encuentro que ha sido un proceso fascinante, ¿no? Porque veníamos del estallido social, que claramente aquí lo que se mostró fue un alarido contra cualquier tipo de ejercicio de poder político, económico, la iglesia, y por lo tanto, el hecho que se convocara a votar por quienes iban a ser los constituyentes, el resultado fue asombroso, porque mucha gente dijo, no conocía a nadie entre los 155. Fue como tan raro, porque acostumbrados a los rostros de siempre. Y lo que a mí me llamó mucho la atención es que tampoco fue la sociedad civil organizada de donde yo vengo, a la cual estoy acostumbrada, sino que más bien fueron estos colectivos por identidad, por tema, por intereses, que se organizaron en los territorios.
Y desde ahí entonces plantearon sus puntos de vista, sus dolores, sus aspiraciones. O sea, se dio un debate absolutamente inimaginable y refrescante para toda la conversación que estábamos teniendo. Entonces, de esa manera, el tomador de decisión, que finalmente va a ser las personas que votemos, vamos a entender que ese articulado va a haber pasado por un filtro de todas las implicancias que una decisión tiene. Y por eso es que es tan frustrante o tan complejo el proceso, ¿no? Porque hay que podar, hay que sumar, y como dice Gaspar, la coma es importante, porque todos los matices, todo tiene que estar ahí. Pero bueno, lo que quiero decir es que a mí lo que más me llama la atención es este surgimiento de líderes territoriales que representaron distintos intereses. Al mismo Gaspar, confieso que yo nunca había escuchado de ti y claramente me lo estaba perdiendo, que viene de un colectivo que se llama Independientes No Neutrales, bien raro el nombre, y de Palena. Eso me parece a mí que es un ejercicio alucinante e inesperable y esperanzador. Y por último, porque este proceso de cada uno dice lo que se le ocurre, y después poquito a poquito, de las comisiones al pleno, del pleno a la comisión, y de ahí pasar por la comisión armonizadora, finalmente es una especie de embudo en que, teniendo en cuenta que por muy apasionante y muy importante que resulte mi idea, si yo no logro seguir adelante en base a construir consensos, para lo cual tuve que ceder mucho para poder seguir adelante con mi idea fundamental, no lo voy a lograr, voy a quedar en el camino. Entonces, a mí me parece que esto ha significado poner en un valor concreto ese concepto que fue tan denostado al presidente Elwin, que es el valor del acuerdo. Porque aquí el que no logra acuerdo en las distintas instancias simplemente no va a llegar al texto final. Y eso me parece muy sanador para Chile. Vemos una representación diversa, como mencionaste tú también, pero qué importante es esto de llegar, ¿cierto?, a los consensos, a los acuerdos, para convocarnos a todas y todos, como hemos dicho, ¿cierto?, la casa de todas y todos. Mencionaste ahí y hablamos, ¿cierto?, acerca de lo territorial. Gaspar, la vinculación, ¿cierto?, con los territorios es clave también en este proceso. Tú también ahí llevas una voz por la descentralización, ¿cierto? Muchas personas hemos vivido en carne propia esto de la centralización. Yo cuando escuché tu discurso también de inicio, que el tener que ir a la universidad, mucho que tenemos que irnos de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, al centro, a la capital, etcétera. No, eso llega, ¿cierto? Tú que vienes del sur también, ¿cierto?, representando a Palena. ¿Cómo ves hoy día, cierto, la participación territorial y qué opciones tenemos también de seguir participando en este proceso? Yo creo que el primer elemento a resaltar es que no estamos acostumbrados, porque de alguna forma la participación y la organización ciudadana de las comunidades, de las personas, no, al menos desde que yo nací a finales de los 80, no tiene ningún efecto práctico. Y hemos reducido la participación a votar cada 4 o 6 años para elegir representantes. Entonces, de alguna manera, creo que no tenemos desarrollado el músculo de la participación. Y como cualquier músculo que no se usa, este se atrofia. Entonces, ahora de pronto pasó que en un proceso constituyente donde hay iniciativas populares, audiencias, cabildos, todo, como que un poco quedamos todos perplejos. Bueno, ¿cómo se hace esto? Y eso ha generado mucho entusiasmo y también ha generado frustraciones. Y sobre las frustraciones y preocupaciones quería detenerme. Yo me he reunido con cientos de personas y organizaciones, cientos. Y en general, el primer mensaje que me dicen cuando empezamos la reunión, que en principio es un poco frustrante para mí, pero después logré comprenderlo. Me dicen, Gaspar, o vicepresidente, o doctor, qué sé yo, depende cómo me diga la persona, estoy preocupado. O a veces me dice, estamos preocupados. Y uno empieza a desarrollar, bueno, ¿y por qué están preocupados? Porque mira, nosotros teníamos una propuesta en el área de la vivienda. Y esta propuesta constituía o consideraba estos elementos, estos 10 puntos, y de estos 10 puntos solo quedaron considerados 7 en la propuesta que están discutiendo. Entonces estoy muy preocupado porque estos 3 puntos no están considerados. Entonces después hablo con otro comité de vivienda de San Ramón y después con un comité de vivienda de Chiloé. Imagínate las diferencias que tienen. Y parten la reunión y me dicen, estamos muy preocupados porque de estos 9 puntos que propusimos, 6 están considerados.
Y Chiloé me dice, mira, de estos 10 puntos que propusimos, 9 están considerados, pero este que no está considerado es muy importante para nosotros. Bueno, entonces después yo me junto con todo y le digo, ya, ¿qué dice la Constitución actual de vivienda? Nada, no sale la vivienda en la Constitución actual. Entonces muchas veces las organizaciones se preocupan y están preocupadas, y con justa razón, porque el resultado no está quedando exactamente como ellos tenían en su imagen mental el ideal de cómo debía ser. A ese fenómeno yo le he llamado el fenómeno de la constitución imaginaria. Entonces todos quieren tener la constitución de su imaginación, que es ideal. Pero cuando uno sale de la imaginación propia y tiene que conversar con otra organización, con otra persona, con un experto del norte, con un centro de vecinos del sur, con unos pobladores de Santiago, te empiezas a dar cuenta que lo que es importante para estos distintos grupos es distinto. Y ese ejercicio de sentarse con todo a la mesa y construir algo que representa todas estas maneras tan distintas de entender el problema de la vivienda, produce un resultado que no satisface 100% a nadie, a ninguna persona, porque solamente a uno lo va a satisfacer 100% lo que uno podría hacer solo. Por eso el dicho dice, si quieres algo, bien hazlo tú mismo, ¿cierto? Porque si uno mismo lo hace, bueno, uno va a estar 100% conforme con el resultado. Pero este ejercicio de conversar con otro, buscar, transar, adecuar, consensuar, o acuerdos, como decía Jimena, justamente deconstruye quizás el ideal que uno tiene. Y eso de alguna manera tiene que ver con poner de relevancia con que el ideal, el diálogo, los acuerdos y la democracia. Ese es el ideal. Y de otra manera también pone en relevancia, y yo creo que esto es muy relevante, que no tenemos la costumbre de ponernos de acuerdo, de conversar, y que tenemos que siempre tener presente que la contraparte es la Constitución actual, no es el imaginario que uno pudiera tener, ¿cierto?, en la mente. Qué importante, ¿cierto?, esto de los consensos que hemos estado conversando, de los acuerdos, porque también así nos vamos a sentir todos parte de este proceso y de lo que estamos construyendo también. Desde el reconocimiento de los derechos de las personas mayores también hemos estado en lo mismo, hemos fijado también algunos mínimos que creemos que son importantes. Gaspar, ¿vienen más procesos de participación abiertos en relación a la convención? Porque ya hemos tenido cabildos, nosotros también convocado cabildos de participación, fueron las iniciativas populares de norma. ¿Vendrán más espacios para participar? Sí, los espacios de participación que están todavía vigentes son espacios que tienen que ver con poder hacer cabildos y enviarlos sistematizados para referirse a las normas que se han ido aprobando. Es muy interesante. Pero la verdad, en esta recta final, yo diría que la mayor relevancia en los procesos que vienen es lo que tiene que ver con la participación sobre la información. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente por ejemplo, hay más de 150 artículos aprobados y la mayoría de las personas sabe de la convención que hay un señor pelado que dijo una mentira, que se han aprobado cuestiones que son loquísimas, o mucha gente, digamos, tiene esa construcción de lo que se ha dicho. Pero uno le dice, oye, tenemos un derecho a la seguridad, tenemos un derecho a la libertad de emitir opinión, tenemos un derecho a los derechos sexuales y reproductivos, derecho a la identidad, derecho... Entonces, de alguna manera, siento que falta mucho que informemos más y mejor lo que hemos hecho y las normas que se han aprobado. Por eso esta última parte de participación probablemente esté más centrada en que la gente concurra a conocer el resultado de la deliberación más que a incidir en lo que está escrito, porque ya gran parte de lo que vamos a presentar ya está escrito. Qué importante, ¿cierto?, es la comunicación, qué importante también es llevar en un lenguaje sencillo, en un lenguaje simple, ¿cierto?, y enfocado también en todas las edades. Ese es uno de nuestros desafíos y los desafíos de este programa también. Jimena, hemos estado conversando, ¿cierto?, sobre la importancia de la participación de las personas de todas las edades y hemos estado trabajando también por eso, en un llamado intergeneracional. ¿Por qué es importante, cierto, que nos involucremos todas las generaciones en este desafío que enfrentamos como sociedad y sobre todo en relación al envejecimiento, que es una tarea o es algo en realidad que nos toca a todos? Bueno, es interesante entender que a diferencia con otros temas de exclusión y discriminación, el envejecimiento nos incluye a todos, porque empezamos a envejecer el momento que nacemos. Por lo tanto, aquí todas y todos somos parte de este proceso y no nos salvamos.
Y por otro lado, lo que decía Gaspar, en el sentido que ¿cuál es el estado de salud que llegamos a la edad mayor? Es el resultado que tomamos muy desde el inicio, desde que nacemos, de hecho. Además de factores como la genética, como el entorno. Entonces es muy importante tomar conciencia que cuando a la edad de ustedes ya de alguna manera están sentando las bases sobre cómo van a envejecer. Y actualmente tenemos algunas tendencias que van en el sentido correcto de llegar bien. Por ejemplo, los jóvenes hoy día están fumando menos, tomando menos alcohol, pero por otro lado otros que van en la dirección incorrecta, como por ejemplo el preocupante aumento de la obesidad, el consumo de droga. Entonces, revisar el estilo de vida desde un inicio claramente que incide. Por otro lado, hay otro tema interesante, y es que tanto en la familia como en el trabajo estamos conviviendo 4 o 5 generaciones, y la verdad es que no nos estamos entendiendo, y por lo tanto acercar posiciones, también escucharnos unos a los otros, entender cuál es lo que hay detrás de aquello que yo no entiendo, es la manera de tener convivencias positivas tanto en la familia como en el trabajo. Y por último, el último tema que me parece tan importante es que, dado que la humanidad hoy día está enfrentando momentos de tan alto riesgo en tantos planos, social, ambiental, económico, nadie puede ausentarse de hacer su aporte para poder resolver estos problemas complejos. Y las personas mayores tenemos un acervo cultural que es bueno ponernos a disposición de los tomadores de decisiones. Entonces, por eso yo creo que tenemos que derribar los mitos y los muros que hoy día nos dividen como generaciones y sentir que de esta nos salvamos todos juntos. El encuentro intergeneracional, ¿cierto?, es la clave. Este programa también es una construcción intergeneracional. Aquí tenemos invitados intergeneracionales, así que eso creemos que es clave para que podamos estar todos participando, incluir también, ¿cierto?, esta mirada sobre lo que es el envejecer, que no es algo solo de las personas mayores, sino que es algo de todos quienes estamos en esta sociedad. Gaspar, nos gustaría, antes de ya ir cerrando, ¿cierto?, esta intervención, porque sabemos que tienes que estar en otros espacios también y llevando información a distintos medios. Te agradecemos también que lo hagas con nosotros. Cuéntanos un poquito, y queremos pedirte ahora una invitación también para quienes están escuchando este programa, para que sigan participando y también para que voten informados en el plebiscito de salida. Bueno, yo diría el mayor mensaje que me gustaría transmitir en este momento es la necesidad de comprender que un cambio tan relevante como un cambio en una constitución es un cambio que necesariamente, igual que en una casa donde se cambian las vigas por unas vigas más fuertes, más resistentes, de mejor calidad, con tecnologías nuevas, ese cambio de vigas va a hacer que la casa cruja. Y la casa va a crujir completa. Y ese crujido se manifiesta en los manotazos de ahogado de las instituciones que de alguna manera tienen miedo de perder espacios de privilegio, de las personas que acumulan espacios de poder político o económico y ven riesgo en perderlo. Entonces es natural que esta casa esté crujiendo. Y para que este cambio de vigas no haga que se rompan las ventanas y se rompan los muebles, debe ser necesariamente de manera gradual, una viga por vez, haciendo un cambio que sea paulatino. Y es por esto que en este proceso constituyente, quienes estamos escribiendo las normas, redactando, dándole forma y vida al texto, hemos tenido la precaución primero de pensar en unas vigas sólidas que cambien la institucionalidad y que puedan resolver y responder los problemas que nosotros vemos y la sociedad nos ha hecho ver que son problemas. Y también, y esto es muy relevante porque no siempre se cuenta con la misma energía, hemos pensado y estamos definiendo la gradualidad de la forma en la que deben ir implementándose estos cambios para que sean de manera armónica y no produzcan un problema mayor al que nos trajo hasta aquí. Así que en ese equilibrio entre la gradualidad y los cambios profundos estamos hoy día transitando, y es necesario contar con el apoyo de las personas, de la ciudadanía, no creer todo lo que vemos o todo lo que escuchamos por allí. Es muy importante informarse bien, porque este es un proceso en donde las personas tienen que decidir, con la información que tengan disponible, si desean aprobar y rechazar.
Finalmente, Patricio, súper importante decirlo, la votación en el plebiscito de salida que va a determinar si esta constitución que estamos proponiendo gana, digamos, o queda la constitución actual, es un plebiscito con un voto obligatorio. Es decir, todas las personas deben concurrir a votar, y esta votación es, si no votas, digamos, te pone a una multa, y eso implica que la gente va a tener que asistir a votar y cambiarse idealmente hasta antes del 13 de abril, o sea, ahora, digamos, estamos encima de la fecha, cambiar su dirección, y si no, se le asignará la que esté más cerca de donde hizo el último trámite. Así que es importante estar atento, ir a votar, informarse, y sobre todo, soñar en que las cosas pueden cambiar y pueden ser mejor, y para eso hay que hacer cosas. No van a pasar solas. Hay que ponerse los zapatos, ¿cierto? Y salir a trabajar, y en eso estamos. Qué grande, Gaspar, que tú menciones y con énfasis que la casa es de todos. No es mi casa fantástica por allá, impecable, y otra que se está cayendo, no, es la casa de todos. Y claramente está cogiendo. Así que Claro, muy bien la metáfora. Felicitaciones. Creo que es una muy buena explicación también, ¿cierto? Para que todos estemos convocados y todas estemos convocados también en esta participación. Jimena, también queremos que tú nos hagas una invitación a sumarse a la participación. Hay otros espacios también ahí que nos puedes comentar. Bueno, solamente que desde Voces Mayores nos juntamos justamente porque queríamos incidir en este derroche de elecciones que tuvimos el año pasado, la nueva constitución, presidente, parlamentarios, gobernadores, y instalar nuestra preocupación en todos, porque mal que mal sabemos que hoy día las personas están teniendo la oportunidad de vivir muchos años más, y nosotros queremos que sean años en plenitud. Y cuando digo años en plenitud, digo años en que tú eres un aporte a la sociedad y no una carga. Y ese es uno de los principales dolores que tenemos las personas mayores, que se nos cierran las puertas y tenemos que quedarnos ahí esperando la muerte como única posibilidad. Y nosotros queremos seguir incidiendo, y por eso es que se formó Voces Mayores. Hicimos una iniciativa popular y juntamos 3.000 y tantas firmas, y después cuando sumamos todas las otras iniciativas, que fueron 16, que se referían a personas mayores, vimos que juntaban 16.000 adhesiones, entonces dijimos, tenemos que juntarnos, y por eso estamos trabajando hoy día en la Mesa para el Reconocimiento Constitucional de los Derechos de Personas Mayores. Lo que quiero decir es que las personas mayores estamos ahí disponibles para seguir colaborando con todas las generaciones, de tal manera que esta casa, que la arreglemos las vigas, y después paso a paso le cambiemos también la pintura para que quede realmente acogedora para todas las personas que vivimos en Chile, sea una realidad. Así que feliz, me siento honradísima de haber participado en este espacio. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias a Gaspar también, ¿cierto?, por estar el día de hoy con nosotros, y por supuesto, les dejamos invitadas e invitados para seguir escuchando nuestro programa enfocado, ¿cierto?, en el proceso constituyente, las personas mayores en la nueva constitución. Finalizamos así una edición más de Las Personas Mayores en la Nueva Constitución. Les invitamos a participar e informarse de este histórico proceso donde estamos convocadas todas las generaciones. Escucha nuestros capítulos a través de Radio Conexión en Los Vilos, Radio Bajay en todo el Gualmapu y a través de Spotify. Búscanos como Las Personas Mayores en la Nueva Constitución. Síguenos en redes sociales como GeroZoom. Nos vemos en una próxima oportunidad.